Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hoy comenzaremos con la primera sesión de la parte de biología, donde vamos a hablar un poco acerca del concepto de vida y la teoría celular, que está relacionada con el concepto de vida como tal. ¿Ya? Pero primero les voy a hacer un recordatorio de lo que vimos en toda la sesión de química. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de hacer este recordatorio? Es porque todas esas cosas que vimos en química, de alguna forma, eh, las tienen que aplicar o más que nada, cuando le hable de algunas cosas en biología, voy a usar un lenguaje o algunos de los conceptos que aprendieron en química. ¿Ya? Entonces, como ya tienen esa base, pueden entender mejor algunas cosas ahora de lo que vamos a ver en biología. Pero la sesión de hoy es un poco más simple en el sentido de que eh, se basa en entender en qué se basa lo que la biología considera como vida. ¿Ya? Entonces, recordando lo que vimos en química, ¿cierto? Al principio vimos todo lo que tenía que ver con el método científico, ¿ya? Que eso se aplica en todas las ciencias, o sea, van a tener en química, en física, en biología, que van a aplicar eh, este tipo de método, ¿ya? Después empezamos desde lo más pequeño, ¿cierto? Comenzamos a ver el átomo, ya como unidad básica de la materia. Vimos cómo se organiza esta materia de acuerdo a cómo interaccionan unos átomos con otros, ¿cierto? Vimos los tipos de enlaces que podían formar los distintos tipos de, de átomos, ¿ya? Y luego nos fuimos a la parte de reacciones químicas, o sea, cómo se producían estas reacciones químicas, cómo balancear ecuaciones para saber qué cantidad de moléculas se necesitan para reaccionar con otra y formar un cierto producto. Y estas reacciones químicas en general, habían varias que estaban ocurriendo ya en un medio acuoso, ya, o los mismos productos los reactantes, uno los va a agregar, los puede agregar dependiendo del tipo de moléculas que sean. ¿Ya? Uno las puede agregar, si son solubles en agua, la va a agregar a la solución, ¿ya? Y dependiendo de la concentración que tenga, vamos a obtener cierto, eh, o vamos a determinar qué tan concentrado o diluida está esa solución, ¿ya? O sea, esas moléculas de soluto dentro de la solución. Y para eso también era importante conocer las propiedades del agua, ¿cierto? O sea, el agua como solvente universal teníamos que eso es en lo que está basado la mayoría de las cosas que se estudian, que tienen relación ahora, que vamos a ver en biología, que tienen relación con el organismo, porque el cuerpo está formado en un gran porcentaje, sobre el 60%, por agua, ¿ya? Entonces, habían algunas cosas como el pH, ya que era el grado de acidez y que estaba determinada por la concentración de hidrógenos que habían, o de protones, como quieran llamarlo, eh, dentro de una solución que es de tipo acuosa, en ese caso, ¿cierto? Y lo último que estuvimos viendo fueron las moléculas, que son moléculas que se denominan moléculas orgánicas porque están basadas en el átomo de carbono. ¿Ya? Todas las que tienen átomos de carbono se denominan moléculas orgánicas, ¿cierto? Habían de distintos tipos, vimos, y además presentaban ciertos grupos funcionales, y estos grupos funcionales le van a dar ciertas características a las moléculas, ¿ya? Y sobre todo ahora cuando veamos la parte de biología, cuando estemos viendo la parte de eh, que tiene que ver con el metabolismo,
ahí van a aparecer varias reacciones y varias moléculas que tienen como características estos grupos funcionales. O sea, algunas son aldehídos, otras cetonas, otros ésteres, ¿ya? Entonces, van a volver a escuchar todos estos que vimos en química, todos estos términos, van a aparecer entre medio de las cosas que veamos en biología. Por eso es bueno entender primero toda la parte de química para poder que sea un poco más fácil digerir algunos de los conceptos que se ven en biología. Entonces, la biología, o sea, le puse ahí ahora que viene. ¿Ya? Ahora, si se fijaron, partimos del átomo y llegamos hasta estas moléculas, ¿ya? Que son un poco más complejas y que son en gran parte las que hacen funcionar a un ser vivo, ¿ya? O a una célula, en este caso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a comenzar con esa parte que vendría siendo lo de biología. ¿Ya? Entonces, los objetivos que vamos a tener en esta sesión van a ser comprender el concepto de ser vivo primero, ¿ya? Y cuáles son las diferencias entre una célula de tipo eucarionte y una célula de tipo procarionte. ¿Ya? Esto es como lo más básico de la biología y es como lo primero que se estudia. ¿Ya? Ahora hay varios conceptos claves que vamos a aprender en esta sesión y al final vamos a tener una actividad donde van a tener que aplicar algunas de las cosas que estamos viendo acá, así que estén atentas y atentos para que después cuando estemos en la actividad vayan recordando algunas de las cosas que les mencioné. Entonces, lo primero que uno dice, biología, ¿qué es la biología? ¿Ya? Y la biología es una rama de la ciencia que va a estudiar las características que tienen los seres vivos. ¿Ya? O sea, acá se muestran varios paisajes con animales, insectos, flores, árboles. ¿Ya? Todo eso está dentro de lo que se considera ser vivo. ¿Ya? Ahora, ustedes podrían explicar con sus palabras qué es lo que consideran un ser vivo. ¿Saben cómo definir qué es un ser vivo? ¿Qué me dirían? Un animal, una cosa así que tiene vida. ¿Ya? ¿Alguien más? Es todo aquel organismo que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ya? ¿Hay más personas? Hay dos. No me fijé si se conectó alguien más. Ahí están ustedes dos. Entonces, ahora vamos a entender qué es lo que se considera un ser vivo. Creo que ahí entró alguien más. Ah, si entró alguien más, le voy a preguntar. Ese conectó. Ya. Bueno, la persona que llegó, Leonardo creo que se llama. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Cómo definirías un ser vivo? ¿Está o no está? A lo mejor se conectó y no puede hablar, o no sé. ¿No? Bueno, no hay respuesta. Tenemos que continuar acá. Así que veamos en qué se basa la biología para considerar a un ente como un ser vivo. ¿Ya? Para eso tenemos que hablar primero de la teoría celular. ¿Ya? La teoría celular que se originó, la primera vez que se describió o que se mostró, se definió de alguna forma qué eran los seres vivos, ya que fue en el año 1839.
se definió que todos los seres vivos están formados por células, ¿ya? Y por los productos que se elaboran por la misma célula. Ahora esto implica varias cosas, ¿cierto? Pero lo importante es que la unidad básica para la vida vendría siendo la célula, ¿ya? Porque algo que no esté formado por células no se considera un ser vivo según la teoría celular, ¿ya? Hay muchos tipos de células, ¿ya? Todas se organizan en conjunto y funcionan en conjunto para formar finalmente un ser vivo, pero hay seres vivos muy pequeños que consisten en una sola célula, como las bacterias, por ejemplo, ¿ya? Los protozoos, pero hay seres vivos mucho más complejos, ya que están al nivel del reino animal. Pero desde ese año donde se postuló esta teoría hasta ahora, han ido cambiando un poco las cosas, se han ido discutiendo como lo que abarca realmente eh, o qué significa esto de que sea una célula, ¿ya? La unidad básica. Entonces, finalmente, como se puede resumir, obviamente es mucho más largo lo que está descrito en la teoría celular, pero lo que se puede definir como en resumen, ¿ya? Es que la célula es la unidad morfológica, o sea, que participa en darle la forma al organismo, ¿ya? Fisiológica, o sea, de funcionamiento. Cuando hablamos de fisiología, hablamos de que es algo que está funcionando, ¿ya? Y que da origen a todos los seres vivos, ¿ya? Porque toda la célula proviene de una célula anterior. Entonces, como les decía, esto, un ser vivo va a incluir desde la bacteria, ¿ya? Que es una sola célula, hasta organismos tan complejos como son las personas, ¿cierto? Que nosotros estamos formados por muchos tipos de células. Estos tipos de células están formando tejidos. Estos tejidos forman los órganos, ¿ya? Y los órganos en conjunto van a formar el cuerpo finalmente, ¿ya? Los sistemas primero y el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué características presentan? Ya que ahora sabemos ya que para ser vivo necesita ser, por lo menos tiene que tener una célula, ¿ya? ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Y como mencionaba alguien hace un momento, dijo que los seres vivos tienen ciertas características que se determinan que estos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿cierto? Ahora, también hay excepciones, o sea, en todo ámbito siempre hay excepciones para las cosas y, y cuando uno quiere definir qué es nacer, qué es crecer, ¿ya? ¿Qué significa reproducirse o morir realmente? ¿Ya? Ahí se complica un poco la cosa en muchos de los casos. Por ejemplo, tenemos... Se conectó alguien, ¿cierto? ¿O no? Ah, no. Fui ¿Se yo, queda? profe, que se me salió el internet y me conecté de nuevo. Ah, ya. Eh, vamos acá. Ya. Entonces tenemos excepciones, como le decía, o que no siguen la regla como tal, ¿ya? Por ejemplo, si uno habla de una mariposa, ¿ya? La mariposa, ¿cierto?, pasa por todo un proceso de metamorfosis, es donde el huevo, ¿ya?, se va a transformar en una larva, ¿ya? Y esta larva, después que la oruga en este caso, va a pasar a convertirse en una ninfa, y esta ninfa finalmente se forma, que es como un capullo, donde se está desarrollando el organismo final que se va a formar, que es la mariposa, y luego se abre este capullo y sale la mariposa. Pero la mariposa como tal no crece. O sea, en ese estado, desde que sale la mariposa como tal, ya no sigue creciendo en tamaño, ¿ya? Sale del porte que es, ¿ya? Hay distintos tipos de mariposas, algunas son más pequeñas, otras son más grandes, pero una vez
que sale de este lugar no crece como tal, ¿ya? Pero se podría considerar a lo mejor que todo esto es el proceso de crecimiento, ¿ya? Pero no es igual al crecimiento, por ejemplo, de una persona, ya que cuando es bebé, muy pequeño, y empieza a crecer el tamaño de los huesos, de todo lo que los compone, ¿ya? Entonces, en esos casos también se puede considerar así. Ahora, por ejemplo, los organismos unicelulares, como una bacteria, tampoco crecen, ¿ya? Lo que pasa es que se reproducen mucho y aumenta mucho la población, pero la célula como tal no crece, ¿ya? Hay células que sí crecen y otras células que no crecen, ¿ya? Todo depende ahí vamos a ver algunas después cuando veamos lo que tiene que ver con el ciclo celular. Vamos a ver que hay un proceso donde las células van creciendo, pero cierto tipo de células, las células que se pueden dividir, ¿ya? Las bacterias se dividen, pero tienen, pero el proceso como tal de crecer que conocemos nosotros, ¿ya? Como crecemos nosotros, como crecen los animales, por ejemplo, pensando en algún mamífero, por ejemplo, o las aves, no es lo mismo que en otros casos, como el que les muestro acá, ¿ya? Ahora, en cuanto a la reproducción, por ejemplo, también tenemos casos especiales. O sea, hay animales que son híbridos, ¿ya? Por ejemplo, la mula, que es un híbrido entre un caballo y un burro, pero la mula es infértil, ¿ya? O sea, la mula no puede reproducirse, ¿ya? Esto es obviamente una mezcla que tiene la intervención del humano para poder generarse, pero finalmente es un organismo, ¿ya? Está compuesto por células, pero no se reproduce. Entonces se sale de la regla en este caso, ¿ya? Pero no es que no se pueda considerar ser vivo por no cumplir uno de las características, ¿ya? Igual es un ser vivo, ¿ya? Y al igual que esta, por ejemplo, en la naturaleza también ocurren, hay varios tipos de animales que se van mezclando. Ahora, aquí, por ejemplo, una cebra con un asno, eso ocurre naturalmente, esa mezcla, y se producen esta especie que son los cebras, ¿no? Y también tienen este problema que no se pueden reproducir después. Entonces, no existe una especie como tal que se llame cebras, ¿no? ¿Ya? Sino que los que nacen de esta manera llegan a la adultez, después en algún momento mueren, pero como nunca se reproducen, no se puede generar una especie como tal, ¿ya? Sino que son algunos individuos que tienen esta característica. Pero son seres vivos, solo que no se reproducen, ¿ya? Entonces, hay varios casos donde se muestran estos tipos de excepciones, ¿ya? Pero independiente de las excepciones, la versión más completa, estábamos acá, ¿cierto? En las características que tienen, ¿ya? Y les estaba diciendo que en este caso la herencia se transmitió, ¿cierto? Porque este cebrano, por ejemplo, tiene características que venían de la cebra y otras características que venían del asno, ¿cierto? Ahí se transmitió. Ahora, como este no se puede reproducir, no va a transmitir su herencia a nadie, ¿ya? Pero hasta ese punto sí se transmite. O sea, hay características que tienen las células originales que van a generar a las otras células que componen un organismo que se van a transmitir, ¿ya? Y eso ocurre con todas las células, ¿ya? Y bueno, de algún modo, todo ser vivo en algún momento va a morir, ¿ya? No se conocen hasta el momento que hayan seres vivos que realmente sean inmortales, ¿ya? Todas las células llegan a su límite de funcionamiento en algún momento y deja de funcionar. Entonces, eso es lo que se denomina morir, ¿ya? Y hay otro punto que es muy importante, que después lo vamos a ver en más detalle después cuando veamos la sesión de cómo las células producen su energía, ¿ya? Que las células tienen metabolismo, ¿ya? O sea, por lo tanto, todos los organismos tienen metabolismo, ¿ya?
y otra cosa que es lo que se llama la homeostasis, ya que es como el control de las condiciones internas que tienen. O sea, en una célula, las condiciones internas de la célula las controla, y en un organismo también hay condiciones internas que se controlan. Por ejemplo, la temperatura. Nosotros siempre inconscientemente estamos controlando dentro de nuestro cuerpo que la temperatura se mantenga bajo los 37 grados, ¿cierto? Independiente de que afuera en el ambiente haya calor o haya frío, siempre el cuerpo va a tratar de mantener esa misma temperatura, ¿ya? Independiente de lo que haya afuera, y que se esté produciendo un cambio, ¿ya? Entre el calor, por ejemplo, si hace mucho calor afuera, obviamente a uno se va a transmitir esa temperatura al cuerpo, pero dentro del cuerpo van a ocurrir reacciones que van a permitir que disminuya un poco la temperatura en nuestro cuerpo para estabilizar la condición interna, ¿ya? O para que se mantenga, ¿ya? Ahora, si estamos en un medio muy frío, obviamente ese frío también se va a transmitir a nosotros y va a bajar la temperatura del cuerpo, pero el cuerpo va a generar reacciones que van a permitir que aumente la temperatura y se mantenga en la temperatura normal, ¿ya? Ahora, obviamente siempre hay casos patológicos, que por ejemplo, si una persona está con hipotermia, ¿ya? O está con fiebre, ¿ya? Son casos donde no está funcionando normal, ¿ya? Pero cuando está funcionando de manera normal, es lo que se llama la homeostasis, ¿ya? La homeostasis es para eso, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después con más detalle en otras sesiones, pero ahora era como para que tuvieran una idea de qué se trata esto, ¿ya? Y ese punto es bastante importante, ¿ya? Como les mencionaba, bueno, estos tienen excepciones, pero estos que están acá, no se ha visto que alguno tenga una excepción con respecto a eso, ¿ya? O sea, esos son características que sí o sí tienen que estar dentro de lo que se considera un ser vivo, ¿ya? Sobre todo esto que es el metabolismo, ¿ya? O sea, que pueda producir reacciones químicas que le permitan generar energía para poder funcionar, ¿ya? Eso es muy importante dentro de los puntos, ¿ya? Y que obviamente eso no está incluido dentro de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿ya? Obviamente para crecer, para reproducirse, tienen que ocurrir esto que está acá, que es el metabolismo y la homeostasis, ¿ya? Pero está implícito, pero no está explícito, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea, les menciono que eso va a ser un punto importante y que vamos a hablar después acerca de ello, ¿ya? Ahora, si uno quiere clasificar a estos seres vivos, ¿ya? Hay una forma de ordenarlo, de ordenar todas las especies que existen, de acuerdo con lo que se llama el árbol filogenético, perdón, filogenético, ¿ya? Ahí que, ¿cómo se generan estos árboles? ¿Ya? Para poder crear estos árboles filogenéticos, se necesita secuenciar el material genético, ¿ya? O sea, el ADN que uno tiene, que también vamos a tener una sesión donde vamos a ver qué es el ADN, para qué se utiliza, ¿ya? Y finalmente, cuál es la idea de que los organismos tengan ese material genético, ¿ya? Pero uno puede ver la secuencia del material genético, ¿ya? Y esta secuencia es característica para cada una de las especies, ¿ya? Entonces hay algunas que se parecen mucho en cuanto a esta característica genética, ¿ya? Y hay otras que se diferencian mucho. Entonces las que se parecen mucho van a estar más cerca entre ellas, y las que se diferencian mucho van a estar más lejos entre ellas, ¿ya? Entonces, alguna que pertenezca a las bacterias, por ejemplo, va a ser muy distinta de las que pertenecen a esta otra sección que es eucaria, ¿ya? Ahora, se dice que todas estas pueden provenir a lo mejor de un ancestro común, ¿ya? Si se piensa desde el punto de vista de la evolución,
podría haber habido un ancestro común, universal, que dio origen a todas estas especies, ¿ya? Porque, o sea, pensando en que hay muchas que se parecen tanto que bastaría con a veces que hayan unas pocas mutaciones en el material genético para que se convierta en otra especie, ¿ya? Entonces, de esa manera se organizan estos árboles filogenéticos. Ahora vamos a tener varios reinos dentro y tenemos los procariontes, ya que incluye a bacterias y arqueas, ¿ya? Ahora, si uno mira estas bacterias o las arqueas, uno las va a ver como bacterias, ¿no? ¿Ya? O sea, no hay problema, no, o sea, no hay diferencia a simple vista. O sea, uno no puede diferenciar qué es, o sea, cuál es una bacteria y cuál es una arquea, ¿ya? Todos se ven como bacterias. Uno lo podría decir son bacterias. De hecho, por ejemplo, la flora intestinal que nosotros tenemos, donde viven y varios tipos de bacterias distintos, ¿ya? Que tienen una simbiosis con nosotros, o sea, esas bacterias viven de lo que nosotros estamos comiendo, pero también nos permiten a nosotros realizar algunas de las funciones por el hecho de estar ahí ellas y sintetizar ciertas moléculas químicas, ¿ya? Que nos van a ayudar al funcionamiento de nuestro organismo, ¿ya? Dentro de esa flora intestinal hay de los dos tipos, tenemos bacterias y arqueas, ¿ya? Entonces ahí van a haber dos tipos de procariontes, pero si uno la mira obviamente las va a ver todas con una forma de bacteria, ¿ya? Ahora, esta es la característica, que son procariontes, ¿ya? Vamos a ver qué significa que sea procarionte más adelante, ¿ya? Y por este otro lado viene todo lo que tiene que ver con los organismos que son de tipo eucarionte, ¿ya? Ahora, si se fijan, estas arqueas están acá en la mitad, y yo le dije que se parecía a la bacteria morfológicamente, o sea, en la forma se van a parecer a la bacteria, pero funcionalmente tienen muchas características que se parecen más a las células eucariontes. Entonces es como un intermedio entre ambos, ¿ya? Ahora, dentro de estos reinos, de los eucariontes, vamos a tener el reino protista, ¿ya? Que incluye a todas estas especies que están acá. En general, acá se incluyen a todas las que no se pueden clasificar en otros reinos, ¿ya? Y están los más conocidos, ¿ya? Que son el reino de las plantas, los hongos, el reino fungi y el de los animales, ¿ya? Bueno, aquí tenía una foto de esto, de algunos de los de acá, ¿ya? Una ameba, por ejemplo, ¿ya? Protozoo. Y acá, donde están los animales, estamos nosotros, ¿ya? En ese reino estamos incluidos, ¿cierto? Ahora, si se fijan, hay varios reinos distintos y todo, y algunos están muy cerca. Por ejemplo, las plantas, los hongos y los animales están bastante cerca, o sea, en cuanto al material genético, al funcionamiento de las células que lo componen, que componen a cada uno de estos organismos presentes en este grupo, funcionan de manera bastante similar, ¿ya? Hay algunas características que la diferencian, o sea, entre una planta y un animal, ¿ya? La forma de producir energía, cuando veamos el metabolismo como tal que les contaba, es diferente. Pero ambas tienen un sistema para producir energía que, a pesar de ser diferente, funciona de manera bastante similar, ¿ya? Entonces, hay características que van haciendo que sean diferentes, pero dentro del funcionamiento de las células que lo componen como tal, hay varias cosas que se van repitiendo, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Para todo lo que vamos a ver después de cómo funciona la célula, porque al final, como la biología estudia las características de los seres vivos, y ahora sabemos que los seres vivos, para ser seres vivos, tienen que estar formados por una célula. Toda la biología se basa en el estudio de la célula como tal. Entonces, todas las sesiones que vienen después están relacionadas con la célula, ¿ya? Ahora, dentro de los organismos eucariontes, como les decía, hay mucha diversidad, ¿ya? Van a tener los animales, las plantas, los hongos, ¿cierto?
y van a tener este otro reino, ¿ya? Que es el protista, donde se incluyen todas las especies que no se pueden clasificar en los otros reinos, ¿ya? Y tienen características específicas, ¿ya? Son bastante diversos, pero a pesar de ser bastante diversos, tus células funcionan de una manera determinada, ¿ya? Que es diferente a los organismos que son de tipo procarionte, ¿ya? No sé si separamos las células, o comparamos en este caso las células que son de tipo procarionte y las células que son de tipo eucarionte. Ambas presentan varias similitudes, pero también presentan varias diferencias, ¿ya? Entonces vamos a tener, si se fijan, todas estas células tienen una membrana afuera, ¿ya? Que las está recubriendo, ¿ya? En el caso de la eucarionte tienen una membrana celular, ¿ya? Pero también en algunos casos pueden tener una pared celular, ¿ya? En el caso de las células eucariontes que son de planta, tienen una pared celular sobre la membrana celular. Y en las bacterias también. Hay algunas que solo tienen membrana celular y otras que tienen membrana celular y pared celular, ¿ya? Entonces son características en común, ¿ya? Ahora, estos flagelos, por ejemplo, que pueden estar presentes en las bacterias, también hay células eucariontes que tienen flagelos, ¿ya? Como los espermatozoides, por ejemplo, ¿ya? Eso también tienen un flagelo, ¿ya? Y estos que están acá, que son los cilios, fimbrias, en este caso hay algunas que se denominan fimbrias, que tienen otra función distinta. También hay células, hay muchas células ciliadas dentro de las células eucariontes. De hecho, dentro de nuestro mismo cuerpo hay muchas células especializadas que tienen cilio, ¿ya? Entonces son características que se comparten en estos dos tipos de células. Todas tienen material genético, eso también se comparte. Pero ahora, ¿cómo se distribuye este material genético dentro de las células? Es algo que las diferencia, ¿ya? En el caso de las células procariontes, este material genético está disperso en el citoplasma, ¿ya? Por una parte, tiene una forma circular, ¿ya? Si uno lo estirara y lo viera, ¿ya? Es un ADN que es circular. En cambio, en los eucariontes, el material genético está separado en distintos cromosomas, ¿ya? Entonces no es una estructura circular como ocurre acá en el caso de la bacteria, ¿ya? O sea, de la célula procarionte como tal. Las procariontes tampoco tienen organelos, ¿ya? O sea, todo lo que está adentro no está separado por estructuras membranosas, ¿ya? Como en la célula eucarionte tenemos varias cosas como las mitocondrias, por ejemplo, ya retículos endoplasmáticos. Cuando veamos estas características de las células, vamos a ir en más detalle para qué sirve cada una de las cosas, ¿ya? Pero tiene varias estructuras, los lisosomas, por ejemplo, que están rodeados por una membrana, ¿ya? Son como compartimentos separados. En la célula procarionte no existe eso, ¿ya? Y el más importante acá en la célula eucarionte es que tiene un núcleo, ¿ya? Y el núcleo también es un compartimento separado por membrana, pero el núcleo es donde se encuentra el material genético, ¿ya? Eso no ocurre en una célula procarionte, ¿ya? Ahí está disperso por todo el citoplasma, ¿ya? Aquí está empaquetado en esta región, que es lo que se llama el núcleo. Entonces esas son ahí tienen varias diferencias. Las diferencias están más relacionadas con el material genético, ¿ya? Cómo está organizado, ¿ya? Y algunas cosas como los organelos, ¿ya? Pero todas las demás características son bastante similares entre una célula procarionte y eucarionte. Se diferencia en algo así. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Después vamos a ir viendo con más detalle cada una de estas cosas a medida que avancemos las sesiones, pero como en general esa es la diferencia y las similitudes que tiene una célula procarionte y eucarionte. Ahora, hay otro tipo de organismos, son los virus, ¿cierto? Están muy de moda actualmente. Y estos virus, ¿serán seres vivos o no serán seres vivos?
¿Qué piensan ustedes? No son seres vivos. ¿Ya? No son seres vivos. ¿Ya? Los virus, lo único que contiene un virus, que es similar también a lo que se considera ser vivo, ¿ya? Es que tiene material genético, y este material genético está envuelto en una cubierta, y esta cubierta puede ser de distintas formas dependiendo del tipo de virus. ¿Ya? Después vamos a ver, cuando veamos la estructura de la membrana celular, vamos a ver que los virus también comparten características de la misma membrana que contiene una célula, ¿ya? Pero como les decía, el virus no funciona como una célula, ¿ya? Solo es material genético cubierto con una cubierta que lo protege, ¿ya? Ahora, ellos no tienen metabolismo, que era el punto importante que yo les decía, que para que desde el punto de vista de la biología se considere como ser vivo, es el metabolismo. Ellos no tienen metabolismo, por lo tanto no pueden producir su propia energía, no pueden moverse. A veces las animaciones, no sé, los dibujos animados en alguna cosa muestran este tipo de virus y los muestran moviéndose, como que caminaran, ¿ya? Ahora, no es así, o sea, porque ellos, para poder caminar, para poder mover alguna estructura, tienen que tener metabolismo, ¿ya? Tienen que producir energía, y ellos no lo hacen, ¿ya? Lo único que hacen es, al estar en contacto con una célula, introduce el material genético que contiene, ¿ya? Se aprovechan de cualquiera de los mecanismos que tiene la célula para poder ingresar hasta el lugar donde está el material genético, y se mezcla este material genético, ¿ya? Con el de la célula, y utiliza toda la maquinaria, todo lo que hace que la célula funcione, para poder crear copias de ellos mismos, de este material genético y del mismo, ¿ya? Que vamos a ver que todas estas estructuras que lo cubren, ¿ya? Principalmente está formado por proteínas, ¿ya? Y la proteína, vamos a ver que es la molécula principal, ¿ya? Para que una célula pueda funcionar. Son como las pequeñas máquinas que tienen las células, son las proteínas. Entonces, y esas proteínas, ¿cómo se crean? A partir de la información que está en el material genético. Entonces el virus tiene toda la información para poder copiarse y generar las proteínas necesarias para que se genere un nuevo virus, ¿ya? Pero ellos no lo pueden hacer por sí solos. O sea, si uno deja un virus solo, aislado en una placa, ahí va a quedar por miles de años, pero no va ¿cómo se llama? No va a poder replicarse, ¿ya? Reproducirse, como se podría decir de alguna forma, aunque no es como tal la palabra de reproducción. Y así, dependiendo de las formas que tienen, algunos son detectados por algunos receptores de la membrana, de la célula, o por alguna estructura que busca alguna similitud, ¿ya? Y entonces van a haber algunos que son de tipo helicoidales, que van a infectar a las células vegetales, ¿ya? Estos que tienen esta forma son bacteriófagos, o sea, estos usan las bacterias como su maquinaria para replicarse, ¿ya? Y estos que son de acá son virus que utilizan células animales. Sobre todo este que está acá abajo, que se parece bastante, o sea, que es del tipo como el coronavirus, ¿ya? Estos son los virus de tipo respiratorio, ¿ya? Los virus de tipo respiratorio tienen esta forma, o sea, el material genético está cubierto por una membrana que es muy parecida a una membrana celular de una célula, ¿ya? Entonces, es fácil que el organismo lo reconozca como que fuera una célula propia, porque además tiene algunos marcadores acá, unas proteínas, que van a ser reconocidas como que fueran del mismo organismo propio de uno. Y de esa forma este virus puede ingresar a las células para poder replicarse, ¿ya? Y estos son otros tipos de virus, ¿ya? Hay virus que afectan, que producen otro tipo de patologías hepáticas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estas características que tiene el virus, desde el punto de vista de la biología, ¿ya? No son considerados seres vivos, ¿ya? Ahora, esto viene desde el punto de vista de la teoría celular, ¿ya? Y la biología se basa en la teoría celular. Pero si uno lo piensa, las personas que estudian los virus son biólogos, ¿ya? Entonces,
igual, de alguna forma, como antes no se había definido esto, obviamente, todo esto que estudiaba este ente que parecía de alguna forma que fuera un ser vivo, se estudiaba como parte de la biología, pero sigue estudiándose como parte de la biología porque además tiene cosas similares, como el material genético y las otras moléculas que lo componen. ¿Ya? Después vamos a ver los tipos de moléculas que están componiendo una célula y también que componen a estos otros tipos de organismos. ¿Ya? Ahora, vivos o no vivos, eso va a depender de cómo se considere. Si uno, por ejemplo, se fija desde el punto de vista de la astronomía, se busca la astrobiología, por ejemplo, cuando busca vida en otros planetas, no busca un ser vivo como el que conocemos, no busca una célula, sino que busca presencia de agua, que el hecho de existir el agua puede dar información de que a lo mejor se pudo generar vida en ese planeta, ¿ya? Y la presencia de carbono, ¿ya? Porque las moléculas orgánicas, como ya saben, están formadas por carbono, entonces si hay moléculas orgánicas es probable que haya vida, ¿ya? Entonces, pero eso es mucho más pequeño que una célula, entonces desde ese punto de vista también el virus sería considerado un ser vivo en ese caso, ¿ya? Pero de la biología como tal, que está basada en la teoría celular, no se considera ser vivo, ¿ya? Entonces ahí las definiciones van a depender de ese aspecto, ¿ya? Ahora vamos a comparar los distintos tamaños entre distintas cosas que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿ya? Hay cosas que las podemos ver nosotros, ¿cierto? A simple vista, ¿ya? Incluso células, ¿ya? Los huevos, por ejemplo, de distintas especies, ¿ya? Eso parte siendo una célula, ¿ya? Que originalmente obviamente no es una célula como tal, no tiene los componentes, pero una vez que ya se generan eh, o se va dividiendo este huevo, se van generando células. Esas células las podemos ver, ¿ya? Entonces, podemos ver células a simple vista, no todas, pero muchas de ellas, ¿ya? Pero si no las podemos ver a simple vista, existen unos aparatos, ¿cierto?, que son los microscopios, ¿ya? Que nos permiten ver cosas muy pequeñas, ¿ya? Ahora hay un microscopio que es de tipo óptico, que utiliza la luz para poder diferenciar la estructura, y tenemos que con ese uno puede ver las estructuras que componen, por ejemplo, una célula de tipo eucarionte, ¿ya? Y también las de tipo procarionte, que son más pequeñas. Si se fijan, acá están las bacterias, son más pequeñas, acá está la escala de tamaño, ¿ya? Está más cerca de los 100 micrómetros, bueno, 70, 50, dependiendo del tipo de célula eucarionte. Hay algunas que igual miden 5 micrones, ¿ya? Pero las bacterias son mucho más pequeñas, ¿ya? De hecho, si uno mira una bacteria al lado de una célula eucarionte, se ve más pequeña, ¿ya? Y se alcanzan a ver algunas estructuras interiores de la célula, como las mitocondrias, por ejemplo, así como en el límite de la microscopía óptica. Pero para ver en más detalle, cosas más pequeñas, necesitamos un microscopio electrónico, ¿ya? El microscopio electrónico permite ver, dependiendo del tipo electrónico, porque hay algunos de barrido, otros de transmisión, ¿ya? Los de barrido en general permiten ver cosas similares a lo que se ve en el microscopio óptico, pero también cosas que se ven solo en el microscopio electrónico. Pero hay cosas mucho más pequeñas, como los virus, ¿ya? Los virus no se pueden ver con un microscopio óptico, pero porque, como les decía, es solo material genético envuelto por una cubierta, pero no tiene el tamaño suficiente como una bacteria, que vendría siendo una sola célula, para poder ser observada en el microscopio óptico, pero sí se puede observar en el microscopio electrónico, ¿ya? Y también las moléculas, ¿ya? Vamos a tener la proteína, los lípidos, que vamos a ver que son moléculas que están formando parte de la célula y de los organismos, por lo tanto, ¿ya? Y se pueden ver con este microscopio electrónico, ¿ya? Y moléculas pequeñas también se pueden ver.
Entonces, ahí les muestro los dos tipos de microscopios ya, y estos microscopios es como la herramienta fundamental que tuvo la biología y que todavía sigue teniendo ya para estudiar a los seres vivos o cualquier cosa en realidad, porque si hablamos de virus o las moléculas como las proteínas, los lípidos, ahí ya nos estamos considerando un ser vivo. Entonces, pero como la biología ha estudiado originalmente los seres vivos, el microscopio, la idea era utilizarlo en ese sentido. Ahora, los microscopios electrónicos, la manera de montar la muestra, uno no puede mirar cosas que estén vivas, ¿ya? Tienen que estar muertas, fijadas, para poder verlas. En cambio, en el microscopio óptico uno sí puede ver algo que está vivo, ¿ya? Y bueno, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Ya están? ¿O se fueron? Estamos acá, profe. Están ahí, ya. Bueno, que ahora vamos a comenzar con la actividad, ¿ya? Le voy a poner un caso, se los voy a explicar rápidamente, ¿ya? Una persona ya tenía una enfermedad respiratoria, fue a visitar al médico. ¿Ya? Aquí está escrito, pero se lo voy a explicar de una manera más rápida. Entonces, el médico sabía que la persona obviamente tenía esta enfermedad respiratoria, pero las enfermedades respiratorias pueden ser producidas por virus o algunas por bacterias también, ¿ya? Y es difícil determinar a veces si estas enfermedades son producidas por un virus o bacteria. Hay ciertos signos que permiten al médico decir, puede ser una bacteria o un virus, pero a veces es muy difícil diferenciar eso en algunos casos, en algunos tipos de patología, ¿ya? Dependiendo qué es lo que afecta. Y algunas afectan las mismas cosas y se ven de la misma manera, entonces es difícil saber eso. Entonces este médico tenía contacto con que en general no ocurre así, ¿ya? O sea, el médico ve y receta un medicamento o dice algunas cosas que hay que realizar, ¿ya? Pero también, obviamente, mandan también a veces a las personas a un laboratorio a tomarse muestras de distintos tipos, ¿cierto? Para poder determinar realmente cuál es la patología que tiene. Todo eso va a depender del análisis de las muestras. Hay distintos tipos de muestras. Ya en este caso, ya se fue a tomar una muestra para mirar si realmente tenía una infección por virus o por bacteria, ¿ya? Ahora, lo primero que se utilizó, ¿ya? Sobre esta muestra, ¿ya? Que se montó en una placa, todo, y se utilizó una tinción, ¿ya? Una tinción que se llama la tinción de Gram. Esta tinción de Gram marca algunos tipos de bacterias, solo algunos tipos de bacterias, ya las que se denominan Gram positivas, ¿ya? Y con esta tinción observaron que la muestra dio negativa para la tinción de Gram, ¿ya? O sea, no se marcó nada, ¿ya? Como no se marcó nada, piensen ustedes, este era un método, es un método barato, que en realidad es una cosa, se agrega la tinción nomás y se ve si hay marca o no hay marca. Entonces es más fácil de usar que otras cosas. Es un método rápido también. Entonces, pero es adecuado este método si alguien quería diferenciar si había un virus o una bacteria. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Se necesita algo más que solo una tinción? Yo creo que no es muy adecuado porque solamente marca un tipo de bacteria y no nos dice nada sobre el virus. Entonces puede que dé negativo y sea ese tipo de bacteria que no marca el gram. Claro, exactamente. Ya, muy bien la respuesta. Pero en el caso de que hubiera sido positiva, ahí sí no hubiera dado la información, porque las únicas cosas que se van a marcar con esa tinción es una bacteria, ¿ya? Entonces ahí se podría haber dicho, ahora también la enfermedad puede estar producida por ambos tipos por tanto como un virus como por bacteria, entonces tampoco es como para diferenciar
uno de lo otro, pero en caso de que hubiera dado positivo, por lo menos habría sido una señal, pero obviamente no es un método adecuado porque no permite realmente diferenciar entre virus y bacterias. Entonces, vamos a utilizar un método que sí permite observar virus y bacterias, ¿ya? Que es el microscopio electrónico, como les mencioné antes, ¿ya? Creo que les di la respuesta ya, que se me fue. ¿Cuál de esas sería la alternativa correcta en este caso? Esto también es algo que tienen que aprender a pensar también en las alternativas cuando les dan varias alternativas, porque de repente algunas de las alternativas confunden, ¿ya? Y en la prueba para ingresar a la universidad, las preguntas van a estar con alternativas y esas tienen que aprender a diferenciar entre una alternativa que es correcta y una que no, o algunas que se parecen mucho y a veces uno se confunde y contesta mal, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Por qué se utiliza este microscopio? ¿Qué es lo que nos va a permitir el microscopio electrónico? Según lo que les expliqué anteriormente. Están leyendo, están pensando. ¿Puede ser la C? La C, ¿ya? Dice, permite observar tanto virus como bacterias, ¿cierto? ¿Ya? Yo les dije eso, está bien. ¿Ya? Esa es la respuesta, de hecho, correcta. ¿Ya? Ahora, hay otras cosas que, por ejemplo, ustedes no la saben, por ejemplo, las estructuras se ven en colores. No saben ustedes si... yo no les expliqué, al menos, alguien lo puede saber, si se ve en color o no se ve en color en microscopio electrónico. No se ve en color, ¿ya? Se ve en blanco y negro. Permite observar solo células. Sabemos que no, porque también se pueden observar moléculas, ¿ya? O si permite observar solo bacterias o solo virus. Aquí la palabra solo es importante para eliminar esa alternativa, ¿ya? Porque se pueden observar muchas cosas y no solo una. Entonces, como dice, tanto virus como bacterias, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces se analizaron estas imágenes obtenidas en el microscopio electrónico y se pudo ver que lo que contenía la muestra, ¿ya? Eran estructuras que estaban delimitadas por una cubierta como una membrana, ¿ya? Estructuras que tenían material genético cubierto por algo, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Ya? Que hayan encontrado material genético cubierto por algo. ¿Cuál sería la respuesta según usted en este caso? ¿Pueden decir que correspondía a una bacteria? ¿O pueden ¿Sería decir la que bacteria o no? es material genético cubierto por una estructura similar a una membrana? Que puede ser una membrana o no puede ser una membrana, ¿ya? Pero es una cubierta. Entonces, ¿corresponderían a bacterias? ¿Podría ser? Creo que sería la B, profe. La B. ¿Pero podrían corresponder a una bacteria? ¿Qué eran las bacterias? Yo les mostré las células procariontes, ¿cierto? Las células procariontes contienen el material genético, ¿cierto? Disperso en el citoplasma y están cubiertas por una membrana, ¿cierto? Ahora tienen otras cosas más, pero aquí en esta información que nos dan acá solo nos dicen que se ve algo como material genético y algo como una membrana o algo que cubre este material genético. Por lo tanto, en este caso, podría corresponder a ambas cosas. O sea, si uno piensa en una bacteria, la bacteria es una célula procarionte y por lo tanto
tiene material genético y está delimitado por una membrana. Podría ser la A. Pero el virus también es material genético con una cubierta, ¿cierto? Entonces podría ser la B también. Entonces ya tenemos que hay dos opciones que pueden ser. ¿Ya? La D no puede ser porque dice los virus tenían membrana celular. No pueden tener membrana celular si no es una célula. ¿Ya? Y tampoco se puede decir que las estructuras no corresponden ni a virus ni a bacterias porque sí puede corresponder a un virus o a una bacteria. ¿Ya? En este caso, ambas, la A y la B, podrían ser correctas, pero ninguna es correcta porque uno no puede diferenciar de esta forma igual si es un virus o una bacteria. Por lo tanto, no se puede determinar, con la información que se da, no se puede determinar si es un virus o una bacteria. ¿Ya? Porque ambos tienen esta característica de material genético envuelto por algo, ¿ya? Por una cubierta o una membrana. ¿Ya? Y ahora, entonces, se pensó, ya, si ambas tienen esa característica, entonces se determinó que en este caso las estructuras tenían un tamaño menor a 100 micrones. O sea, a 100, le puse nanómetros. ¿Ya? A 100 nanómetros. ¿Ya? No creo que se acuerden de la tablita. Si quieren, les mostramos de nuevo la imagen. Acá. Entonces acá está la bacteria y acá están los virus. Y acá está la escala. ¿Ya? Los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Entonces, tenemos que tener un tamaño menor a 100 nanómetros. Por lo tanto, ¿cuál sería de estas alternativas la correcta? Sería la C, porque correspondería a virus. Ya, correspondería a virus, ¿cierto? Y no puede ser clasificado como ser vivo, es la única alternativa que calza con los demás. Porque dice, podría corresponder a cualquier ser vivo, no puede ser, porque los seres vivos, tiene que ser una célula, y las células son mucho más grandes que 100 nanómetros. ¿Ya? No es más grande que una mitocondria, ¿ya? Tampoco que una célula eucarionte y procarionte. O sea, todas estas otras alternativas hablan de células. ¿Ya? Entonces, en este caso, como es mucho más pequeño que una célula, independiente de lo que sea, si llega a ser un virus o llega a ser cualquier otra cosa, no puede ser clasificado como ser vivo. Entonces, por lo tanto, finalmente la enfermedad es causada por la respuesta que tenía que dar el médico una vez que le informen todo esto. Ya lo dijeron, pero quiero que lo digan de nuevo. ¿Por qué sería causada la enfermedad? Un virus. Por un virus, ¿cierto? Bueno, una enfermedad respiratoria es un virus que tiene características de un virus respiratorio. Y bueno, hasta aquí llega la sesión de hoy. Espero que hayan aprendido varias cosas nuevas. Y de la próxima sesión comenzaremos a ver ya la célula como tal, las características que presenta esta célula, y vamos a ir primero por la parte morfológica, la forma, qué es lo que contiene, para qué sirve cada una de las cosas, y más adelante vamos a ver cosas que tienen más que ver con la funcionalidad de la célula, con la fisiología de la célula. ¿Ya? Y bueno, eso.